A todos, este grupo le estará hablando sobre lo que es el traumatismo vertebromedular y quien le habla es Gladys Ureña. Pásala, por favor. El traumatismo vertebromedular, este no es más que es un daño ocasionado por una lesión directa a la médula misma o por una lesión indirecta que es ocasionada en la columna vertebral, en los tejidos blandos y en los vasos sanguíneos que la circundan, que como consecuencia de algún tipo de compromiso transitorio o permanente de las funciones neurológicas. De todos los pacientes que sufren un traumatismo vertebromedular grave, un 20% presentan un segundo impacto en otro segmento vertebral que puede estar alejado del mismo, además de lesiones ocasionadas en otros sitios, como un ejemplo, un traumatismo torácico. Las lesiones que tienen una relación directa con los traumatismos vertebromedulares son las disecciones arteriales, tales como de la arteria carótida o la arteria vertebral. Ellas se van a clasificar en lesiones medulares incompletas y las lesiones medulares completas. Las lesiones medulares incompletas, aquí hay un compromiso medular que conserva la función motora o sensitiva remanentemente a más de 3 segmentos por debajo del traumatismo. Es importante determinar la presencia de los signos que denoten que está conservada las funciones de las mismas, como el signo de la sensibilidad y la ausencia del compromiso del sacro, que aquí hay una sensibilidad perianal conservada y una contracción voluntaria del esfínter anal. Aquí va a ver lo que hay unos síndromes como tal el síndrome centromedular y el síndrome del cordón anterior y del posterior y también el síndrome de Brown-Séquard. Por su parte, las lesiones medulares completas, aquí implica lo que es la ausencia total de lo que es la motricidad y sensibilidad o ambos o en ambos, en más de 3 segmentos por debajo del traumatismo. Alrededor del 3% de los pacientes que presentan una lesión medular completa en la exploración inicial logran algún tipo de mejoría al cabo de 24 horas, pero la recuperación es casi nula cuando el traumatismo medular sigue siendo completo al cabo de las 72 horas. Pásala, por favor. Hay unas complicaciones neurológicas como lo que es la conmoción medular, que no es más que un trastorno funcional transitorio más o menos completo de lo que es la médula pero es reversible antes de las 12 horas, en el que daño se obtivan lo que son los daños anatómicos causales. Estas alteraciones tienen varios factores, como por ejemplo la interrupción de las vías simpáticas, que aquí indica lo que es una lesión superior a D1. Pásalo, por favor. Por su parte, el síndrome del latigazo cervical, este síndrome se caracteriza por lo que es la hiperflexión y la hiperextensión del cuello, sin fracturas y tampoco sin luxación hiperniana del disco. Es más frecuente de los traumatismos provocados por accidentes de tránsito que no derivan en la muerte. Los síntomas pueden aparecer de inmediato, pero es frecuente que tarden varias horas o algunos días en manifestarse. Pásalo, por favor. Ellas se van a clasificar dependiendo de la gravedad del síndrome, tales como el grado va de 0 a 4. El grado 0, aquí no hay signos físicos. La número 1, el paciente va a presentar dolor cervical con rigidez o molestias vagas. En la número 2 se va a clasificar en molestias cervicales con signos osteomusculares. La B va igual, pero aquí va a haber una limitación de movimiento. La número 3 va a haber unas molestias cervicales y signos neurológicos como una disminución de la ausencia de reflejos. Y la número 4, aquí hay molestias cervicales, presencia de fracturas y también puede haber lo que es una luxación vertebrales. Pásalo, por favor.
El diagnóstico, por su parte, se va a dar dependiendo de los grados. El grado 1, si el examen físico y estado mental son normales, no es necesario hacerle lo que son no hay que hacerle estudios radiológicos. Y en el grado 2 y grado 3 hay que hacerle tanto el examen físico como la radiografía, y en el grado 3 es lo mismo. Pásalo, por favor. El tratamiento va a depender del grado. El grado 1 reposo relativo pueden ponerle analgésicos. El grado 2 y grado 3 pueden ponerle collarín menos de 1 a 2 semanas, y también le pueden dar analgésicos como paracetamol y OAINES como ibuprofeno. También pueden darles relajantes musculares y algunos sedantes. Y el grado 3 es quirúrgico solamente si el dolor es persistente de los brazos. Pásalo, por favor. Y el tratamiento inicial de las lesiones medulares, tales como va a ver lo que es una inmovilización, estabilización hemodinámica, evitar las lesiones secundarias y el tratamiento farmacológico y traslado a centros terciarios de referencia. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Evil, estaré continuando con lo que es la exploración neurológica. Puedes continuar. La exploración neurológica. Para localizar la lesión es preciso estar familiarizado con la relación que existe entre el conducto raquídeo y la médula espinal y los nervios raquídeos, como pueden observar en la imagen del lado. Puesto que hay ocho pares de nervios cervicales y solo 7 vértebras cervicales. Los nervios de C1 a C8 salen por encima del pedículo de la vértebra, que lleva el mismo número, y los nervios dorsales, lumbares y sacros salen por debajo del pedículo de la vértebra, que lleva el mismo número. Durante el desarrollo, la columna cervical pues crece mucho más que la médula espinal, de modo que la relación que guardan la médula espinal y la columna vertebral es la siguiente. Para determinar el segmento de la médula que corresponde a cada vértebra, desde D2 a D10 se suman 2 al número de la apófisis espinosa. De D11, D12 y L1, es preciso recordar que estas raíces corresponden a los 11 segmentos raquídeos inferiores, de L1 a L5, de S1 a S5 y de coxis 1. El cono medular del adulto está ubicado aproximadamente en las vértebras L1 o L2. Puedes continuar. También se evalúa lo que es la motricidad con los músculos fundamentales, que pueden observar, el segmento C5, que es el músculo bíceps. Aquí se verifica lo que es la flexión del codo. C6, extensores de la muñeca, se verifica la extensión de esta. C7, el tríceps, se verifica la extensión del codo. C8, flexor profundo de los dedos, y se verifica la flexión de las falanges distales. D1, intrínsecos de la mano, y se verifica la abducción del meñique. L2, psoas ilíaco, se verifica la flexión de la cadera. L3, cuádriceps, se verifica la extensión de la rodilla. L4, tibial anterior, se verifica la dorsiflexión del pie. El L5, extensor largo del dedo gordo, se verifica la dorsiflexión del dedo gordo. El S1, los gemelos, y se verifica la flexión plantar. Cada uno de estos va de 0 a 5 y en total hace 100 puntos. También se evalúan los músculos axiales, C4 el diafragma, y se verifica el volumen corriente, volumen de expiración forzada y capacidad respiratoria. De D2 a D9 son los intercostales. Se verifica el nivel sensitivo, reflejos abdominales y signos de Bebor. De D9 a D10 los abdominales superiores, de D11 a D12 los abdominales inferiores. Se verifica lo mismo. Puedes continuar. La exploración minuciosa de la motricidad. Aquí podemos ver la inervación principal de la musculatura esquelética, y el segmento más importante que aparece en negrita lo pueden observar ahí. De C5, de C5 a C6, C5 a C6, C6, C7, C7, C8, C8, D1 y C8, D1. También está el L4, el L5 y el S1. Pueden observar los músculos de la nuca y la acción que se verifica cada uno y los reflejos que va a tener. Puedes continuar. También se verifica lo que es la evaluación de la sensibilidad, donde están los dermatomas y los nervios sensitivos.
Aquí se verifican los parámetros de la ASIA, examen rectal, examen adicional de la sensibilidad y la escala de discapacidad de la ASIA se utiliza para verificar esto. Puedes continuar. En la escala de clasificación de la sensibilidad podemos observar grado 0, 1 y 2. Y NT es ya no verificable. El 2 es normal, 1 disfuncional parcial o alterado y el 0 es ausente total de la sensibilidad. El examen rectal se registra la presencia o ausencia de sensibilidad, el tono del esfínter en reposo y toda la contracción voluntaria. Aquí también tú puedes verificar, es importante registrar el tono del esfínter en reposo y toda la contracción voluntaria, pero también se puede observar un reflejo bulbocavernoso. Puedes pasar. Antes de ver los segmentos, hay un examen adicional de la sensibilidad, donde se chequea la batiestesia. Se evalúa el índice y el dedo gordo de los dos lados, que en sí la batiestesia es la conciencia de la presión profunda y el dolor profundo, sin visualización del dolor, solo sintiéndolo. Aquí podemos observar los segmentos y los dermatomas de cada uno. C2, protuberancia occipital, C3, fosa supraclavicular, C4, porción superior de la articulación acromioclavicular, C5, porción externa de la fosa anterocubital, C6, pulgar, superficie dorsal y falange proximal, C7, medio, superficie dorsal y falange proximal, C8, meñique, superficie dorsal y falange proximal, D1, porción interna cubital de la fosa anterocubital, D2, vértice de la axila. Continúa. Aquí pueden observar los otros hasta L2. Sigue. Y aquí hasta S4 y S5, que termina en región perianal. También se pueden observar la escala de discapacidad de la ASIA, que aquí esta se divide de A a E. La A es completa, que es una abolición total de la motricidad y la sensibilidad. La B incompleta, que es una conservación de la sensibilidad, pero no de la motricidad, por debajo del segmento neurológico conservado, incluidos los segmentos sacros S4 y S5. La C incompleta también, que es una conservación entonces de la motricidad por debajo del segmento neurológico conservado. Más de la mitad de los músculos fundamentales presentan fuerza muscular de grado mayor de 3. La D incompleta también, conservación de la motricidad por debajo del segmento neurológico conservado. Más de la mitad de los músculos fundamentales presentan fuerza muscular de grado menos o igual a 3. Y la E, capacidad normal, que es la sensibilidad y motricidad conservada. Continuaré con las lesiones medulares. Esta, como dijo mi compañera anteriormente, es la lesión medular completa, la lesión medular incompleta. Continúa. En la lesión medular incompleta, que es una ausencia total de la motricidad, de la sensibilidad o ambas, en más de 3 segmentos por debajo del traumatismo. Incluye la lesión por luxación occipitoatloidea y la lesión por luxación atlaxoidea, como pueden observar en la imagen que está al lado. Continúo. La disociación bulbocervical, que es la consecuencia de una lesión medular por arriba de C3, produce un paro cardiorrespiratorio inmediato y dentro de las secuelas, en dado caso de que sobrevive el paciente, queda tetraplegia y dependencia del ventilador. Puedes continuar. Lesión medular incompleta, que es la conservación de la función motora sensitiva remanente, más de 3 segmentos por debajo del traumatismo. Aquí aparecen los síndromes centromedular, cordonal anterior, Brown-Séquard y cordonal posterior, como pueden observar aquí. Dentro de las lesiones incompletas se pueden observar en la imagen el síndrome de cordón central, del cordón anterior y de Brown-Séquard. Continúa. El síndrome centromedular es el más frecuente de los secundarios a lesión incompleta. Generalmente es consecuencia de traumatismos agudos por hiperextensión de adultos mayores que tienen antecedentes de estenosis adquirida por hipertrofia ósea, osteocitos anteriores, e hipertrofia del ligamento amarillo posterior, en ocasiones superpuesta de estenosis congénita. Los adultos jóvenes también pueden presentar este síndrome como consecuencia de algún traumatismo deportivo. Puede asociarse a fracturas o luxación cervical, hernia traumática aguda de discos vertebrales, artritis reumatoide, y pueden caminar por sus propios medios solo el 41% de los mayores de 50, pero el 97% de los pacientes menores de 50. Puedes continuar. El cuadro clínico que presenta
es pareja de miembros superiores y menor afectación de los inferiores, trastornos de intensidad variable por debajo de la lesión, disfunción esfinteriana, generalmente retención de la orina, hiperpatía. En el 7% de los casos se observa el signo del Hermite, que es esta corriente que se presenta aquí. El diagnóstico se hace por radiografía de columna cervical, donde se puede encontrar una estenosis congénita, osteofitos asociados, fracturas o desplazamientos traumáticos, por tomografía cervical también, donde se ven las fracturas y los osteofitos, y la resonancia magnética, que también puede revelar el compromiso del sector anterior del conducto raquídeo por hernias y osteocitos. Es de utilidad para estudiar el ligamento amarillo, aunque esta no es tan factible para las fracturas. Aquí se puede observar el edema medular en el estado agudo y detectar hematomielia. Continúa. El tratamiento el paciente va a unidad de cuidados intensivos para un monitoreo cardíaco, hemodinámico y respiratorio, sobre todo si presentan un déficit neurológico grave. Se reducen las fracturas y se hace una descompresión quirúrgica, pero primero va a unidad de cuidados intensivos para estabilizar y ya luego entonces se determina en qué momento se puede hacer la descompresión quirúrgica. Paso. El síndrome coronario anterior, producido por un infarto del territorio irrigado por la arteria espinal anterior, el cuadro clínico que presenta paraplegia o tetraplegia, si el segmento afectado es superior a C7. La anestesia disociada por debajo de la lesión, A, hipoestesia termoalgésica, que es una lesión del haz espinotalámico, B, conservación de la discriminación entre dos puntos, la sensibilidad propioceptiva articular y la sensibilidad profunda, todas dependientes de los cordones posteriores. El síndrome de Bronce-Quart, que es un producto del síndrome de misección medular, tiene el mejor pronóstico de todos los síndromes. Dentro de sus signos clásicos se encuentran los signos homolaterales y los signos contralaterales. Los signos homolaterales, aquí podemos encontrar una parálisis por debajo de la lesión, o sea, en el haz córtico-espinal, abolición de la propiocepción y la apalestesia en el cordón posterior. Y en los signos contralaterales, hipoestesia termoalgésica, desde uno a dos segmentos por debajo de la lesión en el haz espinotalámico. Se hace una conservación del tacto prostático debido a la presencia de vías homolaterales o contralaterales redundantes, donde se encuentra esto en los haces espinotalámicos anteriores, como pueden observar en la imagen. El síndrome cordonal posterior es infrecuente, es el más infrecuente de todos. Dentro de su cuadro clínico se encuentra el dolor y parestesias, a menudo quemante en el cuello, los brazos y el torso. Paresia leve de miembros superiores y los signos de vías largas son mínimos. Hasta. Buenas tardes, mi nombre es Ismelkis Marcial y le continuaré con las fracturas cervicales. Siguiente, por favor. Existe un sistema de clasificación de las fracturas cervicales, las cuales distinguen las lesiones subatroideas que se van a detallar a continuación. Dentro de esas encontramos las fracturas de luxación con hiperextensión, que participan las fracturas de luxación posterior de la apófisis odontoides, espondilolistesis traumática del axis, conocida como fractura del ahorcado, distensión por hiperextensión, la cual es una luxación momentánea, y fractura. Fractura luxación por hiperextensión y fractura del pilar articular. Y por último, la fractura luxación por hiperextensión y fractura conminuta del arco vertebral. Dentro de las fracturas luxación por hiperflexión, encontramos la fractura luxación anterior de la apófisis odontoides, distensión por hiperflexión, la cual es infrecuente y en esta se distinguen los ligamentos posteriores, pero no se luxan las carillas articulares. La luxación y fracturas de las carillas articulares y por último las fracturas en lágrimas o subluxación. Siguiente, por favor. Traumatismo occipito-atroxoideos. Siguiente. La luxación occipito-atroidea es la luxación de la unión cráneo-cervical. En esta hay una alteración de la estabilidad de la unión cráneo-cervical,
en la cual se generan lesiones ligamentosas. Esta es poco frecuente en pacientes con traumatismos cervicales con una incidencia de un 1%. En el caso de las necróxicas, hay una incidencia de 8 a un 19% en los casos fatales. La incidencia pediátrica casi duplica la adulta, por lo que en comparación con el adulto en los niños, el cóndilo occipital es más plano, tiene una desproporción entre el peso del cráneo y el del cuerpo y tiene una mayor laxitud ligamentosa. En este se presenta lo que es un déficit neurológico mínimo o disociación bulbocervical, en la cual puede presentar parálisis de los ligamentos cruciformes. La muerte es consecuencia de anoxia por paros respiratorios secundario a la disociación bulbocervical. Siguiente, por favor. La luxación occipitotloidea la podemos clasificar en 3 tipos, que va del 1 al 3. El primer tipo es la luxación anterior del occipucio respecto al atlas. El tipo 2 es la luxación longitudinal por distracción y el 3, la luxación posterior del occipucio. Siguiente, por favor. El diagnóstico del nivel 3 se realiza por medio de radiografías, en el cual se va a observar el perfil de la columna cervical. El método diagnóstico para medir la luxación es el intervalo ovación-axis, intervalo ovación-apófisis odontoides. Estudios diagnósticos por imágenes, vamos a encontrar hallazgo de edema de las partes blandas prevertebrales. En el caso de que el cuadro clínico sea presuntivo y las radiografías simples no son diagnósticas, se procede a realizar la tomografía computarizada o resonancia magnética. En el tratamiento del nivel 3, se realiza lo que es la fijación interna y la artrodesis, que es la fijación de 2 piezas óseas. Y también existe la posible tracción, que es la colocación de un clavo en un hueso fracturado, pero esto conlleva el riesgo del deterioro neurológico a un 10%. Siguiente, por favor. El cuadro clínico inicial, el paciente puede tener un buen estado neurológico, pero no está de más descartarlo. Existe lo que es una disociación bulbocervical, déficit de los pares craneales bajos, como es el caso de la parálisis del sexto par craneal, en el cual el ojo afectado no gira completamente hacia afuera y puede girar hacia adentro al mirar hacia adelante. Y también diferentes grados de lesión de la médula cervical. También existe un agravamiento del déficit neurológico al aplicar tracción cervical. En la exploración física se realiza radiografías con proyección de perfil estricto. En la tomografía computarizada se busca la sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto positivos como negativos, referente al trauma. El índice de Powers, consiste en dividir la distancia del bastión y arco posterior del atlas por la distancia del opistón y arco anterior del atlas. Este índice solo es aplicable a la luxación occipito-atloidea anterior. Siguiente, por favor. En el método intervalo ovación y axis, también se le denomina línea de Harry y es de mayor utilidad para diagnosticar la luxación occipito-atloidea anterior o posterior. En los valores normales de la radiografía simple en adulto es -4, menor o igual a 12 milímetros. Los valores normales del intervalo ovación-axis y el intervalo ovación del occipito-atloidea
es menor o igual a 12 milímetros. En el caso de los niños, este va desde 0 a 12 milímetros, pero en el caso del intervalo Bastión y Axis, nunca debe ser negativo en los niños. En la tomografía computarizada, este se puede utilizar, pero no es reproducible con certeza en la tomografía computarizada. En el intervalo Bastión, apófisis odontoides, este se utiliza para diagnosticar luxación occipito-atroidea por distracción. En el adulto es igual que, como dije anteriormente, es igual o menor a 12 milímetros. En el caso de los niños, es poco fiable antes de los 12 años, porque es variable la edad en que se osifica y funciona la punta de la odontoides. En la tomografía computarizada es menor a 8,5 en adultos, y en niños es menor de 10,5 milímetros, percentil a 95. Si hay un osículo terminal más menos 9,5 milímetros, si no hay osículo terminal es más menos menor a 11,5. Siguiente. El intervalo occipito-atroideo. Este es denominado intervalo condileo y en este se tiene que tomar en cuenta 4 puntos equidistantes de los cortantes sagittales y 4 puntos de los cortes coronales. En el caso de los adultos, en la radiografía simple, este va de menor o igual a 2 milímetros y en los niños es menor o igual a 5 milímetros respecto de los 5 valores medidos al espacio equidistante. En la tomografía computarizada, en los adultos es menor de 1,4 milímetros percentil 95 a partir de un único valor. En el caso de los niños es menor de 2,5 milímetros, un único valor, o menor de 4 milímetros promedio de los 8 valores en los planos. Siguiente, por favor. El índice de Powers, lo que más es importante es que, como dije anteriormente, solo es de utilidad en los casos de luxación occipito-atroidea anterior. Y es necesario conocer los 4 puntos de referencia, que son el bastión, el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas y el opición. Este en los adultos es menor a 1 con un margen de 0,5 a 1,2, con un percentil de 95 que sería igual a 0,6 a 0,9. En los niños es menor de 0,9. Y en la tomografía computarizada es igual a la radiografía simple. Siguiente, por favor. Clasificación y tratamiento de la luxación occipito-atroidea. Este se clasifica en 2 grados. El primero es la ausencia de criterios tomográficos anómalos. El tratamiento de este es la ortosis externa, halo o collar. En el grado 2 es mayor o igual a 1 con un criterio tomográfico anómalo. El tratamiento de este es la estabilización quirúrgica. Siguiente, por favor. El pronóstico se debe de tomar en cuenta lo que es la evolución de la gravedad de las lesiones neurológicas detectadas en las primeras manifestaciones. En el traumatismo inicial, este tiene lo que es una mala evolución, los traumatismos craneoencefálico y la disfunción troncocefálica o disociación bulbocervical completa. Mejoran las lesiones incompletas o traumatismos craneoencefálicos con escasa gravedad. Siguiente.
Las fracturas de los cóndilos occipitales, estos son infrecuentes, representan un 0.4% de los pacientes traumatizados. Pueden generar déficit de pares craneales bajos que pueden tardar en manifestarse, como es el caso de parálisis de nervio hipogloso, paraplegia, entre otros. Estudios diagnósticos son la tomografía computarizada con restricciones. Poco habitual detectarla en radiografía simple. El tratamiento generalmente es el collar rígido. Las indicaciones de artrodesis, occipito cervical o inmovilización con halo. Delineación cráneo cervical, espacio occipito artroideo mayor de 2 milímetros. Siguiente, por favor. Y por último, existe lo que es una clasificación de las fracturas de los cóndilos occipitales, que según Anderson y Montesano, que se dividen en 3 tipos. El 1 es una fractura conminuta por el impacto, puede ser secundaria a sobrecarga axial. El tipo 2, extensión de una fractura lineal de la base del cráneo. Y el tercer tipo es la avulsión de un fragmento condíleo, que es un traumatismo por tracción. Puede ser secundaria a rotación, flexión lateral o una combinación de distintos mecanismos. Muchos autores consideran que este tipo es inestable. Gracias. Mi nombre es Agra López y yo le estaré hablando sobre la luxación y la subluxación atloaxoidea. Es un trastorno de la columna cervical a nivel de C1 y C2 que causa el deterioro en la rotación del cuello porque la faceta anterior de C1 se fija en la faceta de C2. La luxación y la subluxación atloaxoidea tienen asociada una morbimortalidad más baja que la luxación occipito-atloidea. Puede pasarlo. Tipos de subluxación atloaxoidea. Está la rotatoria, que esta generalmente afecta a los niños que sufren caídas o traumatismo cervical menor. La anterior, que tiene un pronóstico más desfavorable. La posterior, esta es infrecuente y suele ser secundaria a erupción de la apófisis odontoides y es inestable, por lo que es preciso tratarlo con acrodesis. Puede pasarlo. La subluxación artroazoidea rotatoria, esta es característica de los niños. La afección asociada es traumatismo, artritis reumatoides, infecciones respiratorias pediátricas, síndrome de Grisel. La primera manifestación es el signo de petirrojo, inclinación, rotación y leve flexión. Y está la clasificación de Fielding y Hauskin. Puede pasarlo. Esta es la tabla de la clasificación según Fielding y Hauskin. Esta tiene 4 tipos. La de tipo 1, el ligamento transverso de C1 es conservado y la lesión de la carilla articular es bilateral con un desplazamiento anterior menor o igual a 3. La apófisis odontoide actúa como trocoide. En el tipo 2, el ligamento transverso de C1 es lesionado, la lesión de la carilla articular es unilateral y el desplazamiento anterior es de 3. La articulación conservada actúa como trocoides y en el tipo 3, el ligamento transverso de C1 es lesionado con la lesión de la carilla articular bilateral con un desplazamiento anterior mayor a 5, esta es infrecuente. La de tipo 4, la insuficiencia de la apófisis odontoide y desplazamiento posterior, esta también es infrecuente. Puede pasarlo. Este es el cuadro clínico, por lo general los pacientes son jóvenes. Es infrecuente observar déficit neurológico. Entre los signos posibles cabe mencionar que está el dolor cervical, las cefaleas, tortícolis, con una posición característica de la cabeza, signo de petirrojo, con inclinación lateral de 20 grados hacia un lado y rotación de 20 grados hacia el otro. La afectación de la circulación de las arterias vertebrales puede provocar infarto, troncoencefálico y cerebeloso, incluso hasta la muerte. Puede pasarlo. La exploración radiológica, en la radiografía los hallazgos pueden ser confusos, signos patognomicos,
En la radiografía P de columna cervical, bueno, en los casos menos graves, la masa lateral de S1, que está desplazada hacia adelante, se observa más grande y más próxima a la línea media que la otra. La apófisis espinosa de C2 está inclinada hacia una dirección rotada hacia la otra. Este signo se puede observarse en la tortícolis de cualquier causa. La TCR ve la rotación de C1 y la RM permite evaluar la competencia del ligamento transverso. ¿Puede pasarla? En el tratamiento, en el síndrome de Grisel, antibiótico-terapia apropiada contra el patógeno causal y tracción seguido de movilización como tratamiento de la subluxación. Para tratar las subluxaciones de tipo 1, según la clasificación de Pierre-Hauski, se coloca un collar blando. Para tratarla de tipo 2, un collar de Filadelfia o soporte cervical SOMI. Para tratarla de tipo 3 o 4, un corset en halo tras 6 o 8 semanas de movilización. La tracción es, en los primeros meses suele ser posible reducir la luxación aplicando un tratamiento de tracción suave. En los casos pediátricos es conveniente comenzar con 3 a 5 kilogramos y aumentar hasta 7 kilogramos poco a poco durante varios días. En los casos de adultos se inicia el tratamiento de 7 kilogramos que aumenta hasta 9 kilogramos lentamente. Si la subluxación tiene mayor a un mes de evolución, el tratamiento con tracción es menos eficaz. El paciente debe rotar activamente la cabeza de derecha a izquierda durante el tratamiento de la tracción. Si la subluxación es irreductible, es preciso mantener la inmovilización en el dispositivo de tracción o halo durante 3 meses. Los artroides quirúrgicas, la luxación irreductible y la que recidiva tras la inmovilización debe ser tratada mediante artrodesis después de 2 a 3 semanas de tracción a fin de obtener la máxima reducción posible. Por lo general se fusionan C1 y C2. Puede pasarlo. La subluxación antroide anterior, la causa es incompetencia, ruptura del ligamento transverso de lata y la incompetencia de la apófisis odontoides. Puede pasarlo. En el diagnóstico se recomienda realizar TC y RM para determinar el ligamento de las fracturas del ligamento transversos y su punto de inserción ósea. En el tratamiento, las lesiones del ligamento transverso de C1, la clasificación de las lesiones del ligamento transverso de C1, está la de tipo 1, la lesión anatómica que consiste en un desgarro del ligamento del mismo, es infrecuente, la apófisis odontoide generalmente se fractura antes de que se desgarre el ligamento, es improbable que sane espontáneamente, de modo que es preciso efectuar una estabilización quirúrgica. El de tipo 2, la lesión es fisiológica que consiste en un desprendimiento del tubérculo de C1, en el que se inserta el ligamento, como en las fracturas comunitarias de las masas laterales de C1. La inmovilización tiene una probabilidad de 74 grados, por 74% de curar la lesión. Se recomienda ir a los cervical. Y también están las fracturas de apófisis odontoide que no afectan al ligamento transverso. Una de mis compañeras estaría hablando de esto. Gracias. Yo soy Yanibel y voy a seguir con la fractura del atlas. Puedes pasar. La fractura de la primera vértebra cervical, llamada atlas. Las fracturas traumáticas de C1 presentan de 3 a 13 de todas las fracturas cervicales. De 57 pacientes que participaron en un estudio, 56% presentaron una fractura aislada de C1, 44 tuvieron una combinación de fracturas de C1 y C2, un 9% presentaron otras fracturas cervicales no adyacentes, además 21% presentaron traumatismo cráneoencefálicos asociados. Puedes pasar. En las lesiones aisladas, aquí vamos a clasificarlo en 3.
los cuales son tipo 1, fractura que afecta a un solo arco, puede ser anterior o posterior, con un % de 31 a 45. De tipo 2, fractura de estallido o fractura clásica de Jefferson, es una ruptura en el anillo de C1 por 4 partes, aunque ya en la actualidad se presentan de 3 a 2, los cuales son muy frecuentes. Aquí en la imagen podemos observarlo, con un % de 37 a 51. De tipo 3, las fracturas de masas laterales con un % de 13 a 37. Puede seguir. En el tratamiento es muy importante saber cómo está el ligamento transverso, ya que si este está lesionado, va a depender el tratamiento. Por ejemplo, el arco anterior o posterior se va a utilizar un collar o un soporte cervical SOMI, pero cuando está lesionado el ligamento, se va a utilizar un halo, estabilización o artrodesis, que es la unión de dos estructuras, en este caso ósea, que van a ser el atlas y el asis. Puedes continuar. El procedimiento artrodésico, ya como dije anteriormente, que es la unión, fractura unilateral del anillo o el arco anterior, DC1, artrodesis, DC1 y C2, fractura múltiples del anillo o el arco posterior, DC1, artrodesis, occipito cervical. Puedes continuar. Como dije anteriormente del ligamento transverso, que es muy importante observar cómo este se encuentra para el tratamiento. Aquí observamos que es el que está de rojo. Puedes continuar. Puedes continuar. Las fracturas del asis. Puedes pasar. Las fracturas de la segunda vértebra cervical, llamada asis o ejes, las fracturas de C2 presentan un 20% de todas las fracturas cervicales y solo generan daño neurológico menor de 10% en todos los casos. El tratamiento es la inmovilización rígida en la mayoría de los casos. Puedes continuar. Los tipos de fracturas de C2, aquí encontramos la fractura de la apófisis odontoides, las fracturas del ahorcado, fractura del ahorcado y otras fracturas. Puedes continuar. La fractura de la apófisis odontoides es una estructura muy particular del asis, ya que las demás vértebras no la presentan. Tiene una forma como de diente. Se presenta de 10 a 15 de todas las estructuras de la columna cervical. Puede ser mortales en el momento del traumatismo, pero en la mayor parte de quienes sobreviven no presentan ningún daño neurológico. Es habitual que provoque cervicalgia. Las fracturas de tipo 2 son las más frecuentes. Puedes pasar. En la clasificación, aquí vamos a observar que hay un tipo 1 que atraviesa la punta sobre el ligamento transverso y es infrecuente. Aquí en estabilidad es inestable. El tipo 2 atraviesa la base del cuello y es la más frecuente. Se observa mejor en una proyección anteroposterior y generalmente es inestable. De 2A, similar al tipo 2, pero presenta fragmentos óseos voluminosos a la hora de la fractura. De tipo 3 atraviesa el cuerpo. De C2 por lo general afecta a la esponjosa y es generalmente estable. En la imagen podemos ver cómo se encuentra la ruptura. Puedes pasar. La fractura del ahorcado, fractura bilateral del istmo vertebral de C2 y su luxación de C2 sobre C3, o sea que hay un desplazamiento. La mayoría de estas fracturas son estables y no provocan déficit neurológico. Estudios diagnósticos, tomografía computarizada de columna, cervical con restricción de los cortes sagitales y coronales en todos los casos. Resonancia magnética cervical para evaluar la lesión del disco intervertebral C1 y C2.
Angiografía, esta se utiliza para observar si hay una disección cuando la fractura pasa por el agujero transverso. Puede seguir. Para ser más precisa, donde observamos la estrellita, ese es el istmo vertebral. Aquí es que se va a lesionar o se va a producir la ruptura. Puede seguir. Aquí en la clasificación lo vamos a clasificar en grados, ángulo y desplazamiento. El grado 1 con un ángulo menor de 11, con un desplazamiento menor de 3.5. El número 2 con un ángulo mayor a 11 y un desplazamiento menor de 3.5. El 3 con una angulación mayor a 11 con un desplazamiento mayor de 3.5. El 4 con una angulación mayor a 11 y un desplazamiento mayor de 3.5. Y la 5 el grado 5 es con una lesión disco intervertebral. Puede seguir. Otras fracturas de C2, fracturas de la apófisis espinosa, de las láminas, de las carillas articulares, de la masa lateral y del cuerpo de C2. En el traumatismo asociado de C1 y C2 vamos a encontrar fractura de la apófisis odontoides de tipo 2, 40%, fractura de la apófisis odontoides de tipo 3, un 20%, fractura del ahorcado, un 12% y otras un 20%. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Yulesi Sánchez y yo les estaré hablando sobre las fracturas y lesiones subazoideas C3 a C7. Son para saber, las subazoideas son las últimas 5 vértebras, además de presentar los discos intervertebrales y las articulaciones, presentan las articulaciones uncovertebrales dispuestas en las porciones laterales de los cuerpos vertebrales. En cuanto al sistema de clasificación, se han propuesto varios sistemas que permiten evaluar y la estabilidad y la orientación del tratamiento. Está la que es de Allen y Coles, que proponen un sistema descriptivo basado en la fisiopatología de traumatismo. Y también está otro sistema, la de White y Panjabi, que se centra en cuantificar la estabilidad biomecánica, y la nueva clasificación de las lesiones subazoideas están las medidas de las lesiones vertebrales que están basadas en el método por Allen y Coles. En cuanto a la clasificación de la propuesta de White y Panjabi, esto propone que la columna cervical se puede dividir en 2 columnas, que son anterior y posterior. En el anterior estaría compuesto por ligamento longitudinal anterior, anillo anterior, cuerpo vertebral, apófisis transversal, anillo posterior y ligamento longitudinal posterior. En cuanto a la posterior, comprendería el ligamento amarillo, cápsulas facetarias, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, pedículos y láminas. Y también está lo que es la apófisis espinosa. En cuanto a la clasificación de las fracturas cervicales según la fisiopatología de un traumatismo, el sistema de clasificación adaptado a lo que le expliqué del sistema de clasificación de Allen y Coles, que divide las fracturas y las luxaciones cervicales en 8 grandes grupos según el sentido de la fuerza descargada sobre la columna cervical y también sobre la suposición al momento de un traumatismo. Como se puede observar en la tabla que le explicaré, que ahí hay que describen los grados de gravedad que conforman cada grupo, cabe destacar que todas estas fracturas también pueden estar asociadas a un daño de las fuerzas rotatorias de las principales.
Aquí se ve la fuerza principal de la flexión que está aislada, una luxación unilateral o bilateral de la carilla articular. Con la comprensión, fractura de cuerpo, vértebra anterior y sífosis. Está también la interrupción del ligamento interespinoso y una fractura en la lámina. En cuanto a con la distracción, está un desgarro del ligamento posterior, puede estar oculto, también las carillas luxadas o encatradas. En cuanto a la extensión, está aislada, fractura de la apófisis espinosa y quizás de la lámina, con comprensión de la fractura de la masa lateral o la carilla circular provocada horizontalmente de la carilla. Y con la distracción, esta interrumpe del ligamento longitudinal anterior y las vértebras superiores sobre la inflexión. En cuanto a la clasificación de los traumatismos de la columna subazoidea, comprende estos traumatismos comprenden a las lesiones de complejo disco ligamentario, además de las lesiones nerviosas y óseas. El complejo disco ligamento, este complejo abarca el ligamento longitudinal anterior, que es el componente más fuerte de la porción anterior, y el ligamento longitudinal posterior, y el ligamento amarillo, la cápsula articular, que es el componente más fuerte de la porción posterior, y los ligamentos interespinoso y supraespinoso. En el parámetro más difícil de evaluar, dado que en gran medida se define su estado indirectamente a partir de las imágenes RM, o sea, resonancia magnética, las consolidaciones de estas fracturas es menos predecible que la que suele estar asociada en los adultos. Es preciso reunir más datos al respecto para que la cuantificación de este parámetro sea más fiable. Está lo que es el modelo de estabilidad de White y Panjabi, que por lo general es el compromiso de los elementos anteriores provocado más inestabilidad con la extensión, mientras que en el compromiso de los elementos posteriores provoca un mayor grado de estabilidad en la flexión. Es importante tener en cuenta esas consideraciones al trasladar al paciente para así no intuirle un tratamiento de movilización. La fractura de paleador de arcilla, este es un tipo de fracturas que es una abulsión, o sea, un desgarre de una apófisis espinosa, por lo general es la de C7, y fue descrita por primera vez por Page. En Australia, su fisiopatología, cuando el paleador de arcilla intenta arrojar el contenido de la pala, puede ocurrir que se puede adherir a un material, lo cual genera una maniobra brusca que tensa el trapecio y los demás músculos insertados en la apófisis espinosas cervicales, que termina por provocar una fractura por la abulsión de algunas de esas apófisis. También se puede observar la combinación, como vemos aquí en la imagen, se puede observar la combinación con latigazo cervical, traumatismos que fuerzan los brazos hacia arriba. Por ejemplo, al subir los brazos, poder proteger de la caída. También está lo que es el traumatismo por compresión vertical, que para aplicar fuerza solo comprensiva sobre la columna cervical es preciso haber rectificados la lordosis fisiológica que se observa cuando el cuello está algo flexionado. Como podemos ver aquí en la imagen, las fracturas por estallido son las lesiones más frecuentes del cuerpo vertebral, pueden provocar propulsión, o sea, hacia el conducto raquídeo. Está el traumatismo por flexión de la columna cervical subazoideas. Aquí representa como 15% de los traumatismos de la columna cervical. Lo más frecuente es que estos traumatismos sean secundarios y accidentes de tránsito, también en caídas desde
zambullidos en aguas poco profundas. Está las fracturas en lágrima o gota, como podemos ver en la imagen. Aquí fueron Schelder y Kahn quienes descubrieron por primera vez la fractura de la lágrima o en gota, como también le pueden llamar, que son consecuencias de la hiperflexión o sobrecarga axial aplicada sobre el vértice del cráneo durante la flexión del cuello, lo que puede eliminar la lordosis cervical fisiológica. En cuanto a las fracturas cuadrangulares, se presentan en 4 características. La primera es fractura oblicua del cuerpo vertebral que va desde el borde corticante superior hasta el platillo cartilaginoso terminal inferior. Las dos es la subluxación posterior del cuerpo vertebral superior sobre el inferior. La tercera es la cifosis angular. Y la cuarta, destrucción del disco y de los ligamentos anteriores y posteriores. El tratamiento puede ser necesario trasladar mediante la artrodosis por las vías anterior o posterior. En cuanto al traumatismo por extensión de la columna, aquí puede ser traumatismo por extensión sin fractura. Pueden provocar lesiones medulares, aunque no se fractura ninguna de ninguna estructura ósea. Estas lesiones pueden provocar síndrome centromedular, que generalmente altera en adultos mayores que padecen de espondiloartrosis cervical y lesiones medulares en alteraciones radiológicas adelante. Síndrome propio de los niños pequeños y además los adultos de edad mediana que sufrieron por hiperextensión que se redujo espontáneamente puede presentar a continuación el grado de sección medular. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico no ha reportado ningún beneficio en los pocos casos en los que se ha sido aplicado, ni siquiera cuando se afectó la laminotomía. Que la laminotomía no es más que una cirugía para extirpar la lámina. Esta es una de las partes del hueso que constituye la vértebra de una columna. También se utiliza para la hernia distales o espolones óseos. En el traumatismo menores por extensión, por extensión comprende la fractura de la apófisis espinosa y de las láminas que en sí mismas son estables. Y en cuanto al traumatismo por compresión y extensión mayor, la traumatismo por compresión y extensión son los que suelen causar fractura de las masas laterales y de las carillas articulares. Fracturas de la columna dorsolumbar. La fisiopatología. La unión dorsolumbar está compuesta por D11, D12 y L1, porción que en condiciones normales tiene una pequeña lordosis de menor a igual a 10. Esta porción de la columna es víctima del 64% de las fracturas vertebrales, generalmente en D12 o en L1, el 70% de las cuales no provocan lesiones neurológicas inmediatas. Siguiente. Decisiones diagnóstico-terapéuticas. Un modelo muy utilizado para determinar la estabilidad de la columna dorsolumbar es el de las 3 columnas propuesto por Dennis. El modelo de las 3 columnas es un intento de definir los criterios tomográficos de inestabilidad de las fracturas de la columna dorsolumbar. Tiene un buen valor predictivo. En la columna anterior comprende la mitad anterior del disco y del cuerpo vertebral, que incluyen el anillo fibroso y el ligamento longitudinal anterior. En la columna media, que comprende la mitad posterior del disco y del cuerpo vertebral, que incluye la pared posterior del cuerpo vertebral y la porción posterior del anillo fibroso. La columna posterior comprende el complejo óseo posterior, el arco posterior y
el complejo ligamentoso posterior. En estos casos, carillas articulares, y la cápsula y el ligamento amarillo. La clasificación de los traumatismos se clasifican en dos tipos, traumatismos menores y traumatismos mayores. Los menores solo comprometen una porción de las columnas y no causan una inestabilidad aguda. Las fracturas de las apófisis transversas generalmente no provocan un déficit neurológico, excepto en dos segmentos vertebrales, en L4 a L5, que hay una lesión del plexo lumbosacro, y en D1 a D2, que hay una lesión del plexo braquial. También las fracturas de las apófisis articular o del istmo vertebral. También tenemos las fracturas aisladas de las apófisis espinosas en la columna dorsolumbar, que suelen ser secundarias a un traumatismo directo. Con frecuencia pueden resultar dificultoso detectarlas en la radiografía simple. También tenemos la fractura laminar aislada, que es muy infrecuente y generalmente es estable. En los traumatismos mayores tenemos un sistema simplificado en 4 categorías. Aplastamiento vertebral, que en la parte anterior tiene una compresión, en la media es conservada y en la posterior es conservada o distracción si es grave. Por estallido, en la anterior provoca una comprensión, en la media una compresión también, y en la posterior es conservada. Por cinturón de seguridad es conservada o compresión leve a un 10 a un 20% de la posición anterior del cuerpo vertebral. Y en la media o posterior hay una distracción. En la fractura luxación en la anterior hay una comprensión, rotación y un cizallamiento. Y en la media y posterior vamos a tener distracción, rotación y cizallamiento. Las lesiones asociadas, además de las lesiones ya descritas, estas fracturas pueden acompañarse de avulsión del platillo cartilaginoso terminal, traumatismos ligamentosos y fracturas de la cadera y la pelvis. Las fracturas dorsolumbares pueden estar asociadas a inestabilidad hemodinámica, secundaria a un hematórax o a una disección aórtica. También tenemos la clasificación y puntuación de la gravedad de los traumatismos dorsolumbares. En los signos radiológicos tenemos que el aplastamiento vertebral puntúa como 1, en los componentes en estallido o angulación lateral mayor a 15 puntúa como 1, en los traumatismos por distracción puntúa como 2 y en los traumatismos por traslación o rotación puntúa como 3. En el estado neurológico, que esté bueno, se puntúa como 0. En una lesión radicular, puntúa como 2. En una lesión medular completa, puntúa como 2. Y en la lesión medular incompleta, como 3. También tenemos el síndrome de la cola de caballo, que puntúa como 3. En la integridad del complejo ligamentoso posterior, cuando está sin alteraciones, puntúa como 2, indeterminado como 2 también, y en la lesión comprobada como 3. Podemos decir que cuando es menor o igual a 3, son candidatos no quirúrgicos. Cuando es A4, quiere decir que se puede tratar o optar por algún tratamiento quirúrgico, y cuando es mayor o igual a 5, es candidato solo quirúrgicos. Hasta aquí mi parte.